Profesor Mario Bunge, primero, muchas gracias. Como le contaba, este es un programa en que estamos trabajando en la Universidad de Magallanes, un instituto de ecología y biodiversidad en el sur de Chile que vincula varias universidades chilenas con otras argentinas, latinoamericanas, y la Universidad de North Texas en un programa que integra las ciencias ecológicas con la filosofía en una intersección que busca la ética ambiental y la conservación biocultural. Esta es una serie de pequeños documentales que estamos haciendo bajo el concepto de vidas ejemplares. Y por vidas ejemplares entendemos una vida que nosotros admiramos, que nos ha inspirado a través de su obra, y también nos gustaría mucho cómo ha sido su vida, quién lo inspiró a integrar filosofía, ciencias, y puede contarnos las anécdotas de su vida a Magallanes, y de ahí ir derivando también algunas otras preguntas específicas. Yo conocí Punta Arenas muy brevemente en 1931. Me llevó mi padre, yo acababa de terminar el primer año de la escuela secundaria, y tengo recuerdos muy vívidos del paisaje, sobre todo de los morros, que no había visto en ninguna otra parte. Creo que también hay en Australia, esos morros. Que de pronto, en una llanura de pronto surge un morro, una especie de un monte aislado. Y recuerdo un paisaje muy diferente de la Argentina, pese a la proximidad. Y desde luego ahí me topé por primera vez con la cordialidad de los chilenos. Bueno, los argentinos tenemos fama bien merecida de groseros, y los chilenos, en cambio, sacando a Pinochet y los demás asesinos, tienen fama, por lo menos en la Argentina, de ser gente muy dulce, muy cordial, muy amistosa, muy abierta, para nada agresivos, muy acogedores. Las veces que he ido a Chile me han acogido con gran cariño, con mucha cordialidad, y se hace uno de amigo muy fácilmente en Chile. Pero este es un problema que tiene que ver con la sociología y no con la ecología. Entonces usted me pregunta cómo le ve a la filosofía o cómo le ve a la ciencia. Yo me interesé por la filosofía cuando tenía 16, 17 años, leyendo en forma desordenada. Me apasioné, y en particular me apasioné por la filosofía de la física. Había en aquella época, en el año 37, dos físicos cosmólogos ingleses muy famosos, Sir Arthur Eddington y Sir James Jeans, que sostenían que eran muy buenos divulgadores de la cosmología de aquella época, y además eran filosóficamente idealistas. El Jeans era platónico, decía que el universo es un sistema de símbolos matemáticos, y Eddington era en cambio kantiano, no lo sabía, pero era kantiano. Es decir, para él todo estaba en la mente, el espacio y el tiempo eran formas de exposición, etc. A pesar de que Eddington había hecho el trabajo, era un astrónomo muy distinguido, y él miraba para afuera, no miraba no hacía introspección, sino que usaba telescopios para mirar afuera, ¿no? En todo caso, yo me propuse en ese momento refutarlos, porque yo era idealista, era realista. Y entonces, me di cuenta de que para refutar sí, Eddington tenía que saber física, pero esos eran divulgadores. Entonces me propuse estudiar física, y eso hice. Comencé el estudio de la física en la Universidad de La Plata, que era la única que tenía laboratorios. En aquella época la Universidad de La Plata era tal vez la más progresista de toda América Latina. Había sido fundada a comienzos del siglo XX por un hombre muy excepcional, de González, de una gran cultura, y se tenía una visión moderna de la universidad. En lugar de empezar por las facultades profesionales
medicina, derecho e ingeniería, empezó por las ciencias básicas. Empezó por el Museo de Ciencias Naturales, que es maravilloso, el Observatorio Astronómico y el Instituto de Física. Y el Instituto de Física se enseñó después, empezó la carrera de ingeniería y ahí estudiábamos los físicos y los ingenieros. Porque los cursos de física eran dictados por físicos, los pocos que había en aquella época en Argentina. Y todos hacían trabajos prácticos, a diferencia de lo que pasaba en el resto de América Latina, donde la enseñanza de la física era puramente verbal, no se hacían trabajos prácticos. Los únicos que hacían trabajos prácticos eran los químicos en aquella época. Los químicos sí sabían trabajar en el laboratorio. En todo caso, yo estudié física con mucho entusiasmo y al mismo tiempo, por mi cuenta, estudié filosofía. De la Facultad de Filosofía imperaban filosofías idealistas, en particular en Buenos Aires imperaba el idealismo neo-hegeliano de Gentile, que era el colaborador de Mussolini, y en La Plata imperaba la escuela alemana, histórico-cultural, de Dilthey y sus sucesores. En todo caso, no había ningún realista, ningún materialista, ninguna voz disidente. Yo estudiaba por mi cuenta y más o menos filosofía por mi cuenta. Las bibliotecas eran pobrísimas. Había que buscar libros de filosofía en las librerías de segunda mano, libros usados, y poco a poco me fui armando en la biblioteca y leyendo lo que podía. Nadie leía revistas de filosofía, nadie leía revistas de física. Los únicos que leíamos revistas de física eran los estudiantes. Formamos dos seminarios, en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. Nos reuníamos todas las semanas para comentar, discutir artículos publicados en números recientes de Physical Review, Reviews of Modern Physics. Nuestros profesores no leían las revistas, a pesar de que habían estudiado en las mejores universidades alemanas. En Göttingen, uno de ellos, en Berlín, otra, uno de ellos había sido, había hecho su tesis doctoral con Max Planck. No, pero se dedicaban a enseñar, porque creían que en la Argentina no se podía hacer investigación. Afortunadamente, en el año 43 cayó de sorpresa un físico austriaco emigrado que había sido asistente de Heisenberg, uno de los padres de la mecánica cuántica. Me tomó enseguida como estudiante y me dio mis trabajos de física nuclear teórica. Bueno, mientras tanto, como les digo, yo seguí mis estudios de filosofía. Y en el 44 fundé la revista Minerva de Filosofía, que tuvo una existencia precaria de un año solamente. La finalidad era combatir el irracionalismo alemán, en particular el existencialismo, que ya empezaba a hacerse sentir en Argentina, por supuesto, junto con la reacción política. Había un régimen semifascista o un golpe de Estado en el 43 semifascista, que llevó eventualmente al poder al coronel Perón. Y no había manera de publicar, no había publicaciones. Todas las revistas de filosofía que había eran, todavía Minerva, eran revistas de universidad. Ahí publicaban sin revisión, sin control alguno, los profesores de las universidades. A mí me parece un error que las universidades publiquen revistas, porque se da justamente esa protección de la celebridad local. Sí. Bueno, y publiqué artículos. Mi primer artículo lo publiqué a la edad de
de 20 años, justamente acabo de cumplir 20 años, eran 2 artículos muy pretenciosos de filosofía. El primer artículo de física apareció en el 44. Publiqué varios artículos de física y después algunos de estos artículos de filosofía en revistas norteamericanas e inglesas. Es muy difícil publicar cuando uno vive en un país del tercer mundo, uno manda un artículo y los directores ven Buenos Aires, ¿dónde queda? Sí, en Brasil, claro. Saben enseguida que queda en Brasil. Eso sí lo saben. Y el ejemplo no se nunca pusieron nada de esta universidad. Y el nombre Mario, por supuesto, no. Entonces, además, no estaban muy bien escritos mis artículos, a pesar de que yo era encargado siempre de revisar el inglés de mis compañeros de trabajo en física, ¿no? El inglés era menos defectuoso que el inglés, pero por todo era defectuoso. En todo caso, sí publiqué en The British Journal of Science y en la Norteamericana Philosophy Science, también en Philosophy and Phenomenological Research y en algunas otras. Y después, cuando fui a Chile en el 55 a dictar unos seminarios de física y también un cursito sobre el problema de la causalidad, que ya hacía años que me venía preocupando, porque se daba por sentado en aquella época que la causalidad había muerto, que el mundo no era causal, era indeterminista. Primero los positivistas y después la física cuántica parecía haber terminado. Y yo escribí ese libro reivindicando el papel de las leyes causales, ¿no? Y también limitando el ámbito, digamos, de validez de la causalidad. Y escribí ese libro que salió de las lecciones que di en la Universidad de Chile. En la Universidad de Buenos Aires no se podía, me habían echado, me habían expulsado por no pertenecer, por no afiliarme al Partido Peronista y por no contribuir mensualmente a la Fundación Eva Perón. Dos delitos gravísimos, por supuesto. A fines del 52 me echaron de la Facultad de Ciencias. Me reincorporé recién después de la caída de Perón en el 56. Y ahí ya como profesor. Y enseñé mecánica cuántica, electrodinámica clásica, mecánica clásica, ahí y después en Estados Unidos. Y también gané un concurso de filosofía y ciencia en la Facultad de Filosofía. Y me fui interesando cada vez más por la filosofía y dándome cuenta de que necesitaba mejorar mi educación en filosofía. Pero les cuento, vuelvo atrás, a los años 50 o algo así. Yo me consideraba físico y solamente un filósofo aficionado. Dedicaba la mayor parte del tiempo a ganarme la vida y a hacer física teórica. Solamente hacía física teórica. Pero una vez, discutiendo con un compañero de estudio, problemas de la mecánica cuántica, y yo era partidario de la interpretación oficial de una escuela de interpretación de Copenhague, hasta que me di cuenta de que era falsa. Me di cuenta con un ejemplo muy sencillo. Según la interpretación de Copenhague, las teorías físicas se refieren a observaciones, mediciones y no a la realidad. Entonces, todas las variables que figuran en una teoría física deben poder ser medidas. Y todas se refieren a objetos que están siendo sujetos a observación o experimentación. Pero el ejemplo más sencillo en todas las normas de la física es de la cosa libre, de cosa que no está sometida a ninguna acción exterior, en particular que no esté siendo sometida a operaciones
de observación de la experimentación, la partícula libre o el rayo luminoso libre, ¿no? O el sistema termodinámico aislado, etcétera, etcétera. Entonces me di cuenta que la física estaba refutando, la física real estaba refutando la interpretación operacionalista, positivista, semi-subjetivista de Copenhague. Y entonces se planteó el problema ahora, ¿qué ponemos en su lugar? ¿Con qué la reemplazamos? David Bohm creía que había que cambiar la teoría. Y yo le creí en un momento dado y fui a San Pablo como postdoctoral durante 6 meses, pero de ahí no salió nada más que mi decisión de escribir libros sobre el problema. ¿Sobre el pluralismo? Libros sobre el problema del determinismo general y en particular sobre causalidad, azar, etc. Problema de determinación. Problema ontológico, metafísico. Y al principio fui muy entusiasta de la teoría de Bohm y la enseñé también en Buenos Aires primero y después en Estados Unidos, teoría de las variables ocultas. Pero de pronto me di cuenta de que no servía para nada, que no era como creía Bohm una teoría causal, porque él no deducía la distribución de probabilidades, sino que las suponía, del mismo modo que la escuela de Copenhague. Me di cuenta de que además no sugería observaciones o experimentos nuevos. Entonces cambié de táctica, digamos, de programa de trabajo y me propuse formular la mecánica cuántica habitual en términos puramente objetivos, en términos de cosas físicas, sistemas físicos y no de observaciones. Y eso me llevó un par de años. Tuve la suerte de conseguir una beca en Humboldt y pasé un año muy productivo en Freiburg, sur de Alemania, escribiendo mi libro Foundations of Physics, en el que propongo axiomatizaciones, formulaciones axiomáticas y una cantidad de teorías físicas básicas, entre ellas la mecánica cuántica no relativista. Pero ya antes, en Buenos Aires, había empezado la redacción de mi libro Los científicos de la investigación científica, que fue publicado en inglés en el 67, el mismo año que Foundations of Physics, y salió después en castellano, todavía está por ahí. Lo escribí porque no encontraba ningún manual de filosofía de la ciencia que me satisficiera. Encontraba que los manuales existentes habían sido escritos por filósofos que jamás habían pisado el laboratorio, que no les interesaba nada más que la teoría física, no les interesaban los experimentos porque jamás habían hecho experimentos, ¿no? Y no se daban, por más casi todos ellos eran positivistas, empiristas, pero de palabra, porque un empirista auténtico tiene que interesarse básicamente en operaciones empíricas, tales como observaciones y predicciones, ¿no? Eso es interesante, es algo que nosotros hemos discutido bastante en la aproximación fenomenológica, la ecología, la ética ambiental, y muchas veces la gente que está promoviendo, defendiendo y elaborando una teoría fenomenológica y del encuentro de la importancia del field ecology o del field environmental philosophy, no hace el trabajo en terreno. Es decir, que me resuena mucho con algo que vivimos hoy. Es double talk en realidad. Y lo curioso es que no se dan cuenta, pero es así. Mi libro Científicos es el primer libro de filosofía de la ciencia en el que hay capítulos dedicados a detalles sobre la observación, la medición y la experimentación. 3 capítulos. O sea, algo así como la tercera parte del libro, ¿no? Todavía es algo que hay que hacer, filosofía de la ciencia experimental. Tuve un alumno brasileño muy bueno, por cierto, que hizo conmigo aquí una tesis de maestría sobre filosofía de la física experimental.
definitivamente se volvió a Brasil, de modo que no hizo el doctorado. Ese es un tema que hay que hacer, hay que trabajar. ¿Y usted notaba eso en ese tiempo que estaba en el debate con los positivistas, Sí. pero sin involucrarse? Sí. ¿Cómo siguió ahí la evolución de esta integración? Bueno, no sé, yo seguí ocupándome de física, de vez en cuando he publicado algún artículo, el último fue en 2001, pero nunca de física experimental. La física experimental, como dijo una vez el gran David Hilbert, es mucho más difícil que la física teórica. Hay que tener ingenio experimental y hay que arreglárselas para diseñar y hacer experimentos, ¿no? El otro es sentarse y escribir, ¿no? En todo caso, yo dejé de hacer física de forma intensa cuando vine aquí, a McGill, en el año 66. Tenía la oportunidad finalmente de realizar el programa que era escribir un tratado de filosofía desde un punto de vista nuevo. Luego de repetir las cosas de antes, incorporar la ciencia en la filosofía y someter las tesis filosóficas a la prueba científica. Si una tesis filosófica está de acuerdo con la ciencia del día, ok, pero además, mejor todavía si sugiere algunas ideas nuevas en ciencia. Pues yo creo que la ciencia florece solamente en una matriz filosófica y se agosta, la ciencia desaparece si la matriz filosófica es mala. Por ejemplo, si los científicos se dejan influir por el irracionalismo de los fenomenólogos, existencialistas, intuicionistas, los llamados postmodernos, ¿no? Que son irracionalistas y anticientíficos, ¿no? Entonces, existe una matriz o si usted prefiere, un nido filosófico que acoja, que permita el desarrollo normal de los pichones, ¿no? Y para mí ese nido está compuesto por una ontología materialista, una teoría del conocimiento realista, una ética humanista, además, particularmente en el caso de las ciencias sociales y de la antropología, y una metodología cientificista, que afirma que la ciencia, el método científico, es el que mejor puede acercarnos a la verdad, ¿no? Nosotros habíamos pensado en preguntar justamente esto de los consejos de los estudiantes para una integración entre filosofía y ciencia hoy, y ese paso hacia la ética, y eso lo responde bastante, digamos, el hecho de la metodología. Yo también creo que a los estudiantes les interesa naturalmente la historia de la ciencia. Cada vez que yo he hecho en mis cursos de física, yo hacía alguna referencia histórica, los estudiantes me preguntaban más, querían saber más. Y a mí mismo, cuando yo estudiaba física, química y matemática, siempre leía libros o artículos sobre aspectos históricos. A la gente le gusta saber de dónde viene todo eso, ¿no? Eso está bonito, nosotros también hacemos algo de la historia de las ideas.